En 1922, un grupo de periodistas que se sentían con el compromiso de decir la verdad a la ciudadanía fundó El Siglo de Torreón bajo el sueño y la idea de crear un periódico independiente que pudiera ser el canal por el cual se diera a conocer todos los acontecimientos que ocurrían en el mundo y se pronunciara como el defensor de la comunidad. Al fin, el 26 de febrero de 1922 se iniciaron los trabajos terminales para imprimirlo, pero fallas mecánicas impidieron que se publicara al día siguiente y tuvo que ser hasta el 28 de febrero que pudo vocearse por las calles a El Siglo. Ajustado al estilo de las 8 columnas, el 28 de febrero de 1922 fue impreso y distribuido el primer ejemplar del Siglo de Torreón. Las noticias son prácticamente de contenido local, dado que el flujo de noticias nacional e internacional era escaso por la interconexión existente en la época, cuando los hechos se transmitían a través de telegramas que en ocasiones presentaban deficiencias, pero que alcanzó a recoger eventos que ocuparon los titulares de la década gracias al acuerdo con la International Union Press, como la muerte del general Francisco Villa en 1923, el asesinato del general Álvaro Obregón en 1928 como edición extraordinaria, entrevistas diversas como la del general José Escobar sobre temas de inversión extranjera y espectáculos diversos entre los que destacan el deporte. A pesar de lo anterior, fueron los acontecimientos locales y cercanos los que acapararon las primeras planas de 1920 a 1930, redactando en su mayoría crónicas que permitían al lector enterarse de la totalidad de lo ocurrido y la forma en la que llegó la noticia. De más está decir que las publicaciones eran a blanco y negro, y solo en pocas ocasiones contenían fotografías o ilustraciones como elemento añadido, y la publicidad solía ocupar las esquinas superiores, izquierda y derecha, a un lado del llamativo nombre del Siglo de Torreón. Algunos titulares se colocaron por encima, incluso del nombre del periódico, tal y como el caso del incendio del Mercado Juárez, sumada la derrota del general Oro. 1930-1940. En la década de los años 30 del siglo pasado, el periódico estaba caracterizado por su número de columnas que rondaban desde las 7 hasta 12 columnas por página. Cada hoja estaba impresa en blanco y negro. En las páginas aparecían una variedad de noticias que abarcaba aproximadamente de 12 a 19 noticias por página. Estas noticias se diferenciaban por tener la mayoría de notas periodísticas como locales. Algunas otras se destacaron por la importancia de las noticias internacionales. Tal es el caso de la conflagración que ocasionó a Alemania con España, lo que desataría la Segunda Guerra Mundial a finales de la década. Esta, como muchas otras noticias internacionales, no tendrían lugar a ilustraciones. Sin embargo, sí podemos decir que las noticias locales eran redactadas como crónicas y marcaban una diferencia con las imágenes que se utilizaban de apoyo para la crónica o la nota periodística. Por lo general, eran más noticias que estaban al alcance del periódico, noticias que se relacionaban con la región Laguna, de Coahuila y de Durango, como la inauguración del Puente Plateado, uno de los puentes más importantes de la región que conecta dos ciudades laguneras, o también la inauguración del Estadio de la Revolución. Por otro lado, a partir de la noticia más importante del día, se desengloban varias notas periodísticas que estaban relacionadas y las ponían en la parte del centro de la página. En algunas publicaciones, el periódico daba notas sobre la suspensión de una nota en particular o daban datos de algo que incluiría nuevo en el periódico. El 17 de septiembre de 1932 suspendieron el periódico por un día debido a que la ley permitía en este tiempo 3 descansos obligatorios a los obreros, por lo que el periódico decidió cumplir con esta ley, dando ese día de descanso a sus trabajadores. Nada cambió en la primera mitad de los años 40. Fue la Segunda Guerra Mundial la que tomó casi en su totalidad las primeras planas del periódico regional, destacándose la declaración de guerra por parte de Italia y Japón, la rendición de los alemanes en Rusia, la liberación de París y las 2 bombas atómicas usadas por los Estados Unidos, situaciones que le abrieron paso a un apartado especial titulado El Panorama de la Guerra. Lo anterior, sin dejar atrás la participación del México en la misma, como la aprobación del Congreso al estado de guerra y el apoyo a los Estados Unidos ante Japón. Tras el fin del combate bélico mundial, el espacio continuó perteneciéndole a lo internacional, pues ello trajo como consecuencia una serie de cambios geopolíticos y una disputa ideológica entre lo que fueron llamados los bloques de Occidente y Oriente. Pese a la relevancia de lo global en esta década, las noticias locales no pasaron por alto. El formato de 8 columnas empleado por el diario dio cabida a esos sucesos, pero de unos cuantos temas llegó solo a destacar la inauguración de la presa Lázaro Cárdenas. La información fue plasmada en decenas. Algunas primeras planas llegaron a hacer mención a 20 hechos. Las fotos comenzaron a ser más usuales. Sin embargo, aún había ediciones circulando sin ilustraciones o únicamente en el apartado publicitario, que siguió en las esquinas superiores izquierda y derecha, en ocasiones con apoyo gráfico. Hubo ocasiones en las que podían clasificarse 2 encabezados, uno por encima del título del diario y otro debajo de los datos editoriales. 1950-1960.
Para la década de 1950 a 1960, el siglo de Torreón no había cambiado mucho sobre el número de columnas. Sin embargo, el periódico se dedicó a dar énfasis a noticias principales de talla internacional. El periódico tuvo apoyo para la obtención de las noticias internacionales, fuentes principales como Radio Teletipo, Divetel y un hilo directo que conectaba Nueva York y México. Por otra parte, en la publicidad se empezó a utilizar más gráficos, con lo cual fue más atractivo para la atención del lector y se seguía posicionando en la parte superior de la página. En las páginas se podía apreciar mayor número de fotografías que componían la noticia, además de que la letra aún seguía siendo pequeña, pero con títulos en letras negritas para diferenciar las noticias. De 1960 a 1970, las fotografías y en ocasiones ilustraciones acompañaron ya de forma inobjetable las portadas del siglo de Torreón, que una vez más destacaron hechos mundiales pero sin olvidar nacionales o regionales. El primer astronauta, el bloque militar de Estados Unidos a Cuba, la muerte de Winston Churchill, la proscripción de armas atómicas en Latinoamérica y la llegada de la NASA a la Luna sobresalieron. En esta década hubo una emisión extra tras el asesinato de John F. Kennedy y además El Siglo de Torreón fue uno de los diarios que en su primera página dio a conocer lo acontecido en la Plaza de las Tres Culturas. Dicho hecho fue presentado como una balacera entre estudiantes y militares que dejó decenas de heridos. La publicidad empezó a ser más llamativa, dado sus diseños aún en la parte superior izquierda y derecha del diario. 1970-1980. Para los años 70 fue importante un cambio que podía hacer ver el periódico de diferente forma, y es que para 1974 apareció la primera imagen a color. Sin embargo, esto no duraría para los años siguientes, ya que se siguió apostando por las imágenes en blanco y negro. Además, las primeras notas principales importantes eran las que traían imágenes y para 1972 las separaciones ya no eran con una línea, sino que solo se veía un espacio en blanco que diferenciaba una nota de otra. En la publicidad ya aparecían marcas de talla internacional como Coca-Cola o la cervecería Corona, pero seguían sin darle un espacio mayor a la publicidad, lo que nos permite saber que para los años 70 la noticia era lo más importante. Cabe destacar que en esta época el periódico El Siglo de Torreón obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en 1976. En los años 80 empezaron a ser mucho más recurrentes las publicaciones con fotografías o ilustraciones a color, pero las portadas continuaron siendo en su mayoría a blanco y negro. Temas internacionales como la lucha entre Irán e Irak, el ataque que sufrió el Papa Juan Pablo II por parte de un terrorista turco, la relación de Estados Unidos con el exterior y el accidente nuclear en Chernobyl fueron destacados. Sin embargo, no pasaron por alto la nacionalización de la banca privada en México, los primeros triunfos del Partido Acción Nacional, el terrible sismo en la capital del país y la victoria de Carlos Salinas de Gortari resultaron también relevantes. En la época de los años 90, el periódico ya tenía un problema con la cantidad de notas periodísticas que quería poner a su primera plana, ya que la cantidad de imágenes y el formato de esta era más grande, por lo que las notas periodísticas ya estaban siendo recortadas y se empalmaban unas con otras. Seguía hablando de noticias internacionales como locales, pero lo que más sobresalió en esa época eran las noticias nacionales, tales como el cambio de la moneda de México o incluso la nota sobre la Ley Federal del Trabajo. Para 1992, el periódico volvió a obtener el Premio Nacional de Periodismo. Durante la primera década del siglo XXI, las primeras planas fueron prácticamente en su totalidad a color y presentaron temas diversos, políticos, de terrorismo, tragedias e incluso la religión como la muerte del Papa Juan Pablo II. En el plano nacional, el triunfo de Vicente Fox Quesada, la de Felipe Calderón y la captura del capo Benjamín Arellano Félix acapararon los reflectores, sin dejar atrás el centenario de la ciudad de Torreón, Coahuila. En este ciclo de 10 años se vivió un cambio importante en el formato del periódico. Los anunciantes repentinamente empezaron a ocupar la parte inferior de la primera plana, mientras que la parte superior continuó destacando el nombre del diario, mientras en ocasiones anteponían acontecimientos al mismo. Fue también en esta época que la portada empezó a ser impresa a color en su totalidad, atrayendo más la atención de los clientes, llegando a incluir imágenes de gran tamaño ante el titular, es decir, lo gráfico comenzó a imponerse. Además, se implementó el código de barras, dejando de anunciar su precio y mostrando únicamente su registro electrónico. 2010-2018. El formato en esta década mostraba y sigue mostrando la nota principal con una imagen en donde sobresale la noticia del día. Abajo se encuentran las noticias internacionales y ponen el clima de la región del día en que se publica el periódico. Al final de cada nota aparece entre paréntesis la sección en donde está ubicada la nota para más información, ya que al inicio de la primera hoja son pequeñas síntesis de las noticias. El Siglo de Torreón, un diario matutino tamaño estándar con 7 secciones fijas: nacional, internacional, espectáculos, nosotros, meta, clasificados y finanzas,
Además de sus revistas y suplementos fijos como Siglo Nuevo, Rostros, Tecolotito, A la Mesa y Doctor en Casa, lo colocan con un tiraje promedio de 37,000 ejemplares como el líder en su distribución en Coahuila, Durango y Zacatecas. Del blanco y negro al color, de la escasez de ilustraciones al dominio de las mismas, El Siglo de Torreón se presenta como el periódico más importante de la región Laguna.